Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Recomendaciones sobre el Fondo de Ahorro Pensional. El autorregulador del mercado de valores formuló una serie de consejos para mejorar el esquema de ahorro en el pilar contributivo que se plantea en el proyecto de reforma pensional. Nos acompaña esta noche el presidente de ese organismo, Michel Hanna, para explicar sus consideraciones. Mejora el panorama laboral. En octubre volvió a bajar el desempleo y se generaron más puestos de trabajo para mujeres y jóvenes. Sin embargo, hay sectores de la economía que todavía muestran cifras preocupantes en materia de empleo. Analizaremos el reporte del DANE con María Claudia Llanes, economista del BBVA Research para Colombia. La oportunidad de estudiar. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz anuncia que adjudicará docenas de becas a jóvenes que deseen hacerse profesionales en esta alma mater. Nos acompaña uno de sus directivos para explicar los requisitos y detalles de este proceso de selección. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional que cursa también por estos días por el Congreso y en particular del Fondo de Ahorro Pensional que se plantea para el llamado pilar contributivo. Sobre este tema hay recomendaciones de un organismo muy importante, el autorregulador del mercado de valores. Doctor Michel Hanna, presidente de la AMB, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Bien, Víctor, un saludo para usted y para toda la audiencia de Signo Pesos. ¿Por qué en este tema de la reforma pensional nos hemos concentrado en los últimos días en el tema de la reforma a la salud, pero también está caminando ahí poco a poco la pensional en el Congreso de la República? Ya ha habido algunos foros, etcétera. ¿Por qué este tema, además de los pilares, este tema del fondo de ahorro es crucial? ¿Y qué es lo que está planteando la reforma? ¿Por qué se va a crear un nuevo fondo de ahorro? Recordemos, Víctor, que lo que la reforma hace es eliminar la posibilidad de que los colombianos escojan entre administradoras de fondos de pensiones o colpensiones. Y lo que plantea es que todos los colombianos, por sus cotizaciones que estén por debajo de 3 salarios mínimos, van a tener que cotizar a un sistema público que llamamos nosotros de prima media, es decir, un gran fondo que no tiene cuentas individuales, sino que es un común, y de ahí se pagan las pensiones de los colombianos. Entonces, se crea este fondo donde se van a ahorrar unos recursos muy cuantiosos y la pregunta es, ¿cómo aseguramos que ese fondo funcione bien? ¿Cómo aseguramos que la plata se use para lo que realmente fue creado el fondo? Y sobre todo, ¿cómo aseguramos que no existan presiones políticas para usos indebidos? Doctor Hanna, listo. Entonces ya me explica usted, se va a crear un fondo de ahorro, ahí es donde van a quedar los aportes de nuestras pensiones. Y leyendo la reforma pensional, aparentemente quien va a administrar ese fondo es Colpensiones, es decir, el sector público. ¿Cuál es su recomendación allí? Correcto, Víctor. Nosotros consideramos que Colpensiones no es la entidad idónea para administrar, nunca lo ha hecho, unas inversiones cuantiosas que necesitan crecer en el tiempo, que necesitan invertirse de manera adecuada para que puedan honrar las pensiones en el futuro de todos los colombianos. ¿Y por qué no creemos que Colpensiones es una entidad adecuada? Bueno, pues porque carece de las capacidades técnicas para esta labor que acabo de mencionar. Y segundo, porque Colpensiones, al ser una entidad que hace parte, digamos, del gobierno nacional, pues siempre estará sujeta a presiones y a ciclos políticos de cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, vamos a tener gobiernos de muchas características de aquí a los próximos 70 años y no es bueno que una entidad que tiene la responsabilidad de administrar las pensiones pues tenga la posibilidad, la tentación que siempre existe en todos los gobiernos, algunas veces con intereses o con objetivos muy loables, de echarle mano a unos recursos que pueden estar ahí líquidos, pero que fueron creados para un propósito muy específico, que es honrar las pensiones de los colombianos. Entonces, por eso creemos que Colpensiones no es la entidad adecuada. Y doctor Hanna, ¿y cómo se puede blindar ese fondo que se está creando? Son varios billones de pesos los que va a tener ese fondo. Si todos los colombianos vamos a aportar ahí nuestra plata, pues es muchísimo dinero. ¿Cómo lo blindamos
Pensemos en el futuro gobierno, ni siquiera pensemos en el actual gobierno. Que llegue el próximo presidente y diga, mire, yo quiero hacer estas cosas en materia de educación. Digamos que piense hacer cosas muy buenas. O quiero hacer mega obras de infraestructura, no tengo plata, no me quiero endeudar. Y se dé cuenta que ahí hay una platica guardada muy importante en una oficina del lado que se llama Colpensiones. ¿Y cómo hacemos para blindar ese fondo para que no le echen mano a los recursos de las pensiones y terminen gastándose la plata en otras cosas? Pues Víctor, lo que desde el autorregulador hemos planteado es que ese fondo debe ser independiente, es decir, que la toma de decisiones, si se quiere, el consejo directivo que va a manejar ese fondo, no debe estar integrado por funcionarios de gobierno, deben ser unos funcionarios independientes. Por supuesto, probablemente serán nominados por el gobierno, pero entonces lo que planteamos nosotros es que el gobierno de turno nunca tenga la mayoría de los nombramientos de esa junta directiva o de ese consejo directivo. No sé, le pongo un ejemplo. Si el consejo directivo de ese fondo es de 5 personas, la idea es que el gobierno de turno solo pueda cambiar a 2 miembros o a 2 consejeros durante su periodo. Algo similar a lo que ocurre con la Junta Directiva del Banco de la República, donde es una Junta Directiva independiente, el gobierno por supuesto hace algunas nominaciones durante el periodo de gobierno, pero nunca puede nombrar a más de la mitad más uno de esos miembros y por lo tanto eso garantiza la independencia y la buena toma de decisiones de ese fondo. Yo he escuchado varias propuestas sobre este tema del fondo de ahorro que además de este punto de los pilares, que si el pilar en 3 salarios mínimos, 2,5, 1, un salario mínimo, esa es otra discusión, claro que está muy relacionada con esta, pero cada vez coge más fuerza esta discusión sobre la administración del fondo de ahorro y el proyecto original habla de Colpensiones, que esa plata la administre Colpensiones. Hay una ponencia alternativa de la doctora Norma Hurtado, si mal no estoy, donde dice no, ese fondo de ahorro que no lo administre Colpensiones, que lo administre el Banco de la República. Y hace poquitico le escuché a Fedesarrollo decir, hombre, mejor sería que ese fondo de ahorro lo administre el propio Ministerio de Hacienda. Y por ahí también hay gente del sector privado que dice, ¿por qué no creamos una AFP, un administrador público? Entre todos esos escenarios, esos posibles administradores, ¿ustedes por cuál se inclinarían? Nosotros insistimos en que el fondo ojalá sea un fondo lo más independientemente posible. Entonces ahí queda descartada la opción de Colpensiones. La opción del Banco de la República creo que tiene ventajas sobre la opción de Colpensiones, pero puede crear algunas otras fricciones entre el buen funcionamiento de la política monetaria y de la política fiscal. Entonces esa sería una alternativa, digamos, de segundo mejor. A nuestro juicio el fondo debe ser independiente, probablemente adscrito a una entidad como el Ministerio de Hacienda, pero de nuevo insistiendo en que deben existir estas salvaguardas, que desde la misma ley que se está discutiendo quede muy claro que los funcionarios, o más bien la Junta Directiva, sea totalmente independiente, que no intervengan funcionarios de gobierno y que existan estos cambios escalonados donde el gobierno de turno nunca tenga la mayoría. Eso puede blindar, no es infalible, pero puede blindar de presiones políticas este fondo de pensiones. Ahora, usted menciona el tema de una AFP pública. Creo que no son excluyentes. Recordemos que de 3 salarios, de las cotizaciones de 3 salarios para arriba, si es que no se modifica ese umbral, irían a las administradoras de fondos de pensiones. Pues si se crea una AFP, además, en esa franja, que compita bajo las mismas condiciones con las AFP privadas, pues creo que puede imprimirle dinamismo e incluso competencia al sector. Creo que no son excluyentes, pero lo más importante es que el fondo público tenga una independencia. Y para que tenga una independencia, insistimos en los puntos que acabamos de mencionar. Cuando ustedes hablan de un gestor profesional que administre ese fondo independientemente de su junta, ¿a qué se refieren? ¿Es que esa plata que estamos depositando ahí se va a invertir? ¿Qué dice la reforma pensional al respecto? ¿Esa plata se va a invertir como ocurre hoy en las AFP privadas? Bueno, Víctor, hay que diferenciar entre lo que es un administrador del fondo, que es el que toma como unas decisiones más generales del fondo, y un eventual gestor que se puede contratar, que va a ser el que va a hacer las inversiones en el día a día de este fondo. Recordemos que este fondo está creado para que vaya acumulando, vaya creciendo en el tiempo, y para eso pues debe ir al mercado de capitales, a invertir en distintos sectores de la economía para que pueda ir, como le mencioné, creciendo en el tiempo. Es muy importante que esa gestión
que esa labor de inversión sea realizada por profesionales. Y digamos que en Colombia pues existen una cantidad de entidades financieras que se dedican a esa labor de manera permanente, es su día a día, es su ADN. Por lo tanto, consideramos que el fondo, aparte de las consideraciones de gobierno corporativo que mencionamos hace un rato, pues debe contar con gestores profesionales, entidades financieras colombianas, que tengan la vigilancia, por supuesto, de la Superintendencia Financiera y que tengan la experiencia y la seriedad para hacer una buena gestión de inversión. Una última pregunta, doctor Hanna, saliéndonos un poquito del fondo de ahorro, aunque todo esto está entrelazado, ¿no? Actualmente la reforma pensional propone que el pilar obligatorio esté en 3 salarios mínimos, sea hasta de 3 salarios mínimos. Ustedes tienen una propuesta también para reducir este pilar, ¿verdad? Víctor, nosotros consideramos que 3 salarios mínimos es inconveniente para el país, destruye el ahorro nacional. Que se vaya un monto de recursos tan cuantiosos a esta piscina, a este pool público, puede ser inconveniente. Y por lo tanto, coincidimos con una cantidad de expertos que han levantado la mano diciendo esos 3 salarios mínimos deben bajarse a un salario mínimo. Es decir, todas las cotizaciones por debajo de ese umbral de un salario pueden ir a este fondo público, de nuevo con las salvaguardas que acabamos de mencionar. Y de un salario mínimo en adelante, esas cotizaciones deben ir a un esquema de ahorro individual. Es decir, que las personas tengan una cuenta individual, que sepan todos los meses cuál es el saldo de esa cuenta, que sepan exactamente cómo va creciendo en el tiempo, cuánto les rentó y por lo tanto que sepan cuánto van a tener en el momento de su retiro. Doctor Hanna, muchas gracias por la explicación, por ayudarnos a entender su propuesta. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Saludos. Saludos a usted desde el autorregulador del mercado de valores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La tasa de interés de usura y la de créditos bancarios será más baja a partir de la medianoche. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El DANE reveló hoy las cifras del comportamiento del mercado laboral con corte a octubre de este año. Para repasarlas, para analizar algunos de estos datos muy importantes, quiero saludar a la doctora María Claudia Llanes, economista del BBVA Research para Colombia. Doctora Llanes, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, aquí ya me van a poner este cuadrito que reportó hoy el DANE. Es muy familiar para usted. En términos generales, cae la tasa de desempleo de 9,7% a 9,2%. Es lo que tenemos ahí resaltado. Ahí hay otros números. Pero mirando este 9,2% de octubre de este año, vemos ya que se cumplen 5 meses consecutivos con un desempleo cayendo y un desempleo en un dígito, es decir, por debajo del 10%. ¿Cómo interpretan ustedes desde el BBVA esta reducción en el desempleo? Bueno, Víctor, efectivamente esta tasa de desempleo es una tasa de desempleo baja. Si comparamos esta tasa de desempleo a nivel nacional, este 9,2% es la más baja para un octubre desde como 2017. Entonces, efectivamente, es una tasa bastante baja. Lo que se ha visto es que el empleo en general, digamos, ha venido creciendo considerablemente y actualmente pues nos encontramos en niveles de empleo bastante elevados y niveles que son históricamente altos. Entonces, pues esa pujanza del empleo es lo que está explicando esas bajas tasas de desempleo. Aquí me van a compartir otra gráfica que nos muestra ya un poco la tendencia desde atrás. Bueno, aquí está si no estoy mal, la tasa de ocupación, la tasa de participación en el mercado laboral y la línea de aquí abajo es la tasa de desempleo. Por aquí tuvimos este pico en pandemia, si no estoy mal, y ha venido cayendo el desempleo en Colombia. En términos generales, pues la reducción es significativa, es decir, pese a la desaceleración que tenemos en la economía, el desempleo sigue mejorando. Sí, de acuerdo. El desempleo sigue mejorando porque el empleo sigue estando pujante. Entonces, porque es, digamos, ¿qué le dice a uno que la actividad se esté desacelerando y que el empleo siga pujante? Mucho está explicado porque el empleo tiene un rezago con respecto a la actividad. Entonces, se toma un tiempo en que los efectos de la desaceleración económica se reflejen
digamos, en la creación de empleo, en desaceleraciones en la creación de empleo. Pues de hecho, ya estamos viendo, digamos, hasta septiembre no se estaba viendo, digamos, que el empleo se redujera, pero ya en términos desestabilizados, entre septiembre y octubre, el empleo a nivel nacional se redujo, digamos, considerablemente. Claro, esa es la pregunta que tienen muchas personas por ahí en el país. Hombre, ¿cómo si la economía está cayendo, está inclusive presentando una contracción, cómo aún así sigue repuntando el desempleo, o mejor, sigue mejorando el empleo en Colombia o cayendo la tasa de desempleo? Nos explica usted que tienen ciclos distintos, como que el desempleo está un poquito detrás de la actividad económica, tiene unos efectos rezagados. Miremos los sectores, miremos los que les va bien. Por ejemplo, alojamiento y servicios, se crearon cerca de 476.000 puestos de trabajo en el último año, liderado por el sector alojamiento y servicio, por el sector público y por actividades inmobiliarias. En alojamiento, 268.000 empleos, sector público casi 200.000, 83.000 nuevos empleos en actividades inmobiliarias. A estos sectores les va bien, ¿no? Sí, Víctor, efectivamente lo que estamos viendo, digamos, primero, luego de la pandemia, los sectores que empezaron a crecer en empleo fueron los sectores relacionados con bienes, es decir, comercio e industria, pero posteriormente los sectores que han jalonado el empleo han sido los sectores de servicios. Entonces, en ese gráfico que está ahí, si usted ve, todos los primeros sectores son sectores de servicios, esos son los que siguen jalonando el empleo. Y una cosa importante, nosotros pues lo que estamos viendo también es como la pujanza que ha tenido toda la parte del sector de administración pública, salud y educación. Estos sectores, este sector que nosotros llamamos de servicios sociales, este sector va a seguir jalonando el empleo y también en línea con el gasto del gobierno. Entonces, nosotros creemos que estos sectores van a seguir siendo los más pujantes y no solamente el de gobierno, salud y educación, sino también el de servicios profesionales, que está muy atado al gobierno, y porque pues son los que les prestan servicios más que todo prestaciones de servicio y eso al sector público. Entonces el presupuesto, el sector público está jalonando también la creación de puestos de trabajo. Y bueno, después viene el sector servicios públicos, electricidad, gas. Cada cuadrito de estos es un sector, para que nos entiendan, actividades profesionales, la construcción, inclusive creando puestos de trabajo, telecomunicaciones también un poquito, transporte un poquito, pero me quiero ir a la parte final, estos tres últimos sectores donde tienen números negativos, es decir, ahí se destruyeron puestos de trabajo. En el sector financiero, donde usted trabaja, se perdieron 55.000 empleos. En la industria manufacturera, 108.000 empleos destruidos. Y el comercio, 135.000 empleos perdidos. ¿Qué está pasando, digamos, particularmente en estos sectores? ¿Por qué tan afectados? Pues lo que pasa es que esos sectores sí se han venido desacelerando, y si uno mira, por ejemplo, los últimos datos del PIB, los de septiembre, ya ve que el comportamiento de estos sectores fue pues bastante pobre. Entonces, pues en línea con esta desaceleración de estos sectores, también el empleo tiene que responder, y responde, como dijimos antes, de forma rezagada, porque esta desaceleración ya empezó desde antes. Es como, digamos, algo que se esperaba que esta desaceleración se diera a nivel de estos sectores. En cuanto al sector de actividades financieras, si uno mira el año completo, pues este sector en realidad en términos de empleo ha mantenido el empleo, no ha sido una desaceleración tan importante. El último sí, pero en realidad se ha sostenido entre 2022 y 2023. Bueno, ¿qué esperar de aquí en adelante? 5 meses con una tasa de desempleo cayendo, mirándola no de manera desestacionalizada, sino frente al mismo mes del año pasado. ¿Qué esperar? Porque llega diciembre con su alegría, mes de mucha generación de puestos de trabajo, sobre todo en algunos sectores. ¿Será que van a seguir mejorando las cifras? Pues lo que pasa normalmente, Víctor, lo que usted dice lo que nosotros llamamos la estacionalidad, es porque, digamos, al principio del año las tasas de desempleo son altas, pero al final del año las tasas de desempleo son más bajas, y por ejemplo en diciembre en particular están muy atadas al sector comercial y al agro, ¿no? Digamos que nosotros esperamos que si le quitamos estos efectos estacionales, la tasa de desempleo
comparada con la de este mes va a aumentar un poquito al final del año, a diciembre, pero digamos ya la tasa de desempleo que va a reportar el DANE con estacionalidad y todo, creemos que va a estar en todo caso por debajo de 2 dígitos. Pues estaremos muy pendientes. Esta cifra la están analizando hoy mismo en la mesa de concertación del salario mínimo, porque todo este tema del mercado laboral tiene que ver mucho con ese incremento para el año 2024. Doctora Llanes, muchas gracias por ayudarnos a entender estas cifras de desempleo, de empleo, de mercado laboral. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias por la invitación. Un Feliz saludo noche para toda la gente del BBVA. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos que llega a Colombia una reconocida compañía de producción audiovisual y trabajará de la mano con el canal Caracol. Ya les contaremos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 37,56%, y corresponde a la tasa efectiva anual de la usura para el mes de diciembre, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso significa que hubo una reducción de 72 puntos básicos frente a la tasa de usura vigente hasta hoy, último día del mes de noviembre. El interés corriente para diciembre se fijó en 25,04% efectivo anual. Esta tasa aplica para créditos de consumo y créditos ordinarios. 8 meses consecutivos con una tasa de usura cayendo en Colombia. El sueño de muchos jóvenes en el país es poder ingresar a una gran universidad y hacerse profesionales, pero muchas veces las dificultades financieras frustran ese deseo. Sin embargo, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz tiene una muy buena noticia para muchos jóvenes del país. Doctor Daniel Rangel, jefe de promoción y vinculación de la Konrad Lorenz. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste esta buena noticia, ese anuncio que hicieron tanto el Consejo Superior como la Rectoría de la Universidad? Bueno, Víctor, nosotros desde la Fundación Universitaria Konrad Lorenz hemos diseñado una estrategia que responde a nuestro plan de responsabilidad social que se llama Becas con Propósito. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar el acceso a la educación superior de calidad y apoyar a jóvenes colombianos que quieran iniciar su formación profesional en una institución acreditada en alta calidad como la Konrad Lorenz. ¿En cualquiera o tiene que ser allá, en la Konrad? En la Konrad Lorenz, sí señor, específicamente en la Konrad Lorenz. Entiendo. Somos una institución acreditada en alta calidad. Actualmente el programa en que consiste, contamos con 80 becas que vamos a dar, destinamos más de 900 millones de pesos para poderle permitir a 80 familias colombianas para que puedan acceder a educación superior de calidad, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Son 3 requisitos súper sencillos: tener mínimo 300 puntos en la prueba Saber ICFES, ser graduado bachiller y pues no estar o no ser estudiante activo de la Konrad. La idea es impactar a más personas que tengan como objetivo iniciar su sueño de ser profesional en el 2024. Ay, muy bueno eso. Hay distintos tipos de becas, ¿no? Beca completa, media beca, un pedazo de beca. ¿Esto es qué, beca completa? Bueno, esta beca ¿en qué consiste? Es un 30% de descuento en su semestre, pero no solo en el inicial, sino en toda su carrera, en la completitud de su carrera. Lo que pretendemos fomentar es que las personas puedan, de inicio a fin, terminar su programa académico sin ningún percance económico. Este 30% va a aplicar durante toda la carrera. Hay unos requisitos para sostener la beca, claramente. La idea es que puedan tener continuidad y sostenimiento en el tiempo. Deben sostener o mantener un promedio de 3.8 durante toda su carrera para poder mantener esta beca. Para los que no conocen, ¿qué carreras ofrecen ustedes? ¿Sí? ¿Y aplica para todas esas carreras esta beca? Bueno, esto está abierto a casi todo nuestro portafolio de pregrado, ¿vale? Nosotros actualmente contamos con 6 programas de pregrado. 5 de ellos pueden aplicar a esta beca: matemáticas, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, marketing y administración de negocios internacionales. Este portafolio y más del 90% de nuestro portafolio de pregrado está acreditado en alta calidad y cuenta con una acreditación internacional también. Estos programas responden a los desafíos del sector y a los desafíos que tenemos también como país. Usted me acaba de decir que la idea es para que arranquen el otro año, apenas arranque el próximo semestre. Lo que pasa es que ya se está acabando el 2023. ¿Hasta cuándo tienen tiempo como de inscribirse y registrarse los interesados? Bueno, nosotros abrimos esta convocatoria el 20 de noviembre y va hasta el día lunes 4 de diciembre.
¿vale? Hasta esa fecha van a tener plazo para poderse inscribir. Se inscriben a través de nuestra página web www.conradlorenz.edu.co. Allí nos dejan los datos y nosotros los contactamos para dar continuidad en este proceso. Para dar continuidad. ¿Y cuándo se conocen los nombres de los ganadores? Los nombres de los ganadores se van a dar a conocer después del 9 de diciembre. Después del 9 de diciembre vamos a contactar a cada una de las personas que salió beneficiada para informarles del beneficio y que puedan legalizar su matrícula. Lo bueno de esto es que las personas, además de recibir esta beca, el 70% adicional que tendrían que pagar, lo van a poder pagar financiado directamente con nosotros, con la universidad. ¿Ese 30% es solo para el primer semestre o para toda la carrera? No, Víctor, es para absolutamente toda la carrera durante los 9 semestres de formación que tienen nuestros pregrados. Doctor Rangel, muchas gracias y que le vaya muy bien con este incentivo para los jóvenes colombianos. Feliz noche. Víctor, muchas gracias. Feliz noche a todos. Así serán las becas de la Konrad Lorenz. Hoy les traigo una noticia empresarial muy importante. Y les traigo una noticia sobre esta compañía. Se llama Sequoia Studios. Y es que la movida empresarial de hoy se registra en el sector audiovisual. Sequoia Studios, una importante empresa española, ha llegado a Colombia para la realización de contenidos y está en búsqueda de socios estratégicos. Veamos. La reactivación del sector audiovisual pospandemia tiene a los productores internacionales con la mirada puesta en nuestro país, que les ofrece un atractivo paquete que incluye incentivos tributarios acompañados de talento local. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que Colombia no se tiene que ver solamente con una reducción de costos. Y además yo pediría que todo el que vengamos a producir a Colombia no lo veamos como tal. Yo creo que el principal atractivo de Colombia es sus playas, es su entorno, pero sobre todo su talento, es el talento de la gente, de los colombianos, de los técnicos, de toda la gente que se involucra en la producción, ¿no? Sequoia Studios, con amplia trayectoria en el mercado internacional, ha buscado socios estratégicos en Colombia para sus próximos títulos. Y en Colombia lo detectamos rápidamente. Tanto es así que tenemos proyectos, como bien dice, abiertos con mucha gente en Colombia. Con Caracol tenemos 2 proyectos abiertos, uno que se llama Crudo, que estamos hablando con la gente de ficción de Caracol para ofrecerle plataformas, que es un thriller maravilloso, centrado en la repercusión que tiene o el impacto que tiene, ¿no? El que un petrolero español pueda encallar en el Pacífico colombiano, ¿no? Y qué repercusión tiene y qué impacto tiene, ¿no? Y es un proyecto maravilloso que estamos muy contentos de lo que estamos viendo, lo estamos viendo en la escritura que estamos obteniendo entre estos dos equipos, ¿no? El de Caracol Ficción y Sequoia Studios, ¿no? La proliferación de plataformas y servicios de streaming ha disparado la producción audiovisual en el planeta, no solo como creación de contenido, sino como motor económico. Tengamos en cuenta que si nos vamos a cifra económica, en el año 2022 la inversión en contenido fue más de 170.000 millones de dólares lo que se invirtió en contenido. Solamente en Latinoamérica, centrado en 3 países, Argentina, México y Brasil, más de 20.000 millones. Si lo bajamos a Colombia, 3.000 millones. Es una barbaridad. Con ese panorama, en 2024 asoma como uno de los mejores en la industria audiovisual hispanoamericana y desarrollo económico de las naciones. Es esperanza. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.045 pesos con 22 centavos. Subió 64 pesos con 55 centavos en la jornada de hoy. Petróleo de referencia Brent para Colombia, pese a un acuerdo muy importante en la OPEP de recortar producción petrolera, aún así cayó 0,32%, se ubicó en $82.83 por barril. El precio interno del café colombiano subió con fuerza, 100.000 pesos. Queda para mañana como precio de referencia en 1.410.000 pesos por carga en promedio. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72%, acción más valorizada, la preferencial del Grupo Argos con una ganancia del 3,33% y la que más cayó, Celsia, con un retroceso de 3,66%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las cifras de colombianos que optan por educación virtual siguen mejorando. Según datos de la Universidad Javeriana, se ha visto un aumento del 4% desde el año 2022, solo en educación superior. En este nivel educativo, el país cuenta con 2,3 millones de jóvenes universitarios. Y de esos, el 16% estudian a través de programas virtuales.
Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.